Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Esta mañana escuchamos la lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. El día de la desgracia, inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse? Por eso dice: Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En la recta final de la Cuaresma, la liturgia nos presenta el desgaste del pueblo peregrino y nos advierte de una de las tentaciones más sutiles y eficaces contra la fe: el aparente fracaso del que nos quieren convencer, el cansancio y la impaciencia. Bajo el calor del sol abrasador,
o atravesando la noche oscura de la existencia. La tentación se hace muchas veces irresistible. ¿De qué ha servido todo? ¿No estábamos mejor en Egipto? Cuando nos acostumbramos a esa providencia que sostiene y acompaña nuestra vida, la juzgamos no solo insuficiente, sino prácticamente equivocada e incluso cruel. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? El cansancio borra la memoria y abre la puerta al desprecio desagradecido. El pueblo olvida su historia y cede al autoengaño. Con lo bien que estábamos antes de que aparecieras, y murmura. Hablamos contra Dios y contra sus intermediarios, contra nuestras circunstancias y nuestra historia. Creemos que sabríamos hacerlo mucho mejor que depender de Él. Es peor que estar bajo la esclavitud de nuestras pasiones y caprichos. Y entonces interpretamos como un castigo aquello que en realidad no es más que las consecuencias de nuestra libertad mal empleada. Una libertad que Él respeta y, lo que es aún más admirable, de la que se sirve para seguir haciendo una historia de salvación con nosotros. Dios no nos salva en el abstracto ni en una realidad diferente a la que vivimos. Cada día nos cura de raíz, en aquello mismo que nos mata. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. De alguna manera, el Señor es capaz de hacer aquello que nos mata. La serpiente, en ambos casos, cauce de salvación. La clave está levantar la mirada, alzar la vista hacia lo alto, hacia el Altísimo, reconocer nuestra miseria y nuestro pecado. Sí, pero no para encerrarnos en ellos, sino para acudir al que puede subsanar nuestra indigencia. El que lo miraba se curaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Confrontamos Sabiduría capítulo 16 versículo 7. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Porque aquellos ídolos capaces de ver ni oír, incapaces de ver ni oír, y mucho menos de actuar, solo eran una imagen del que habría de venir. Jesús advierte a los fariseos: abrid pues a la gracia. Este es el auténtico y más grave pecado. Hay que alzar la mirada. Hemos pecado, sí, pero su amor es más grande que nuestra miseria ante el misterio de la cruz. Tanto en San Judas como en Pedro, en Gestas como en Dimas, el pecado quedará manifiesto, como en el pueblo del desierto. Ellos habían creído que sabían mejor que Dios cómo debía acontecer la historia. Unos se negarían a la gracia y no cederán ante sus yo creía que. Los otros, en cambio, reconocerán su miseria y se acogerán a su misericordia. Entonces sabréis que yo soy. Ahí precisamente en la cruz, en la suya y en las nuestras de cada día, es donde paradójicamente se revela quiénes somos y quién es Él, Dios amor. Ya no se trata de méritos ni de haber sido completamente buenos o no haber caído ni una sola vez, tampoco de lógica reparadora. El peor de los pecados es no creer ya en el amor que cuelga de una cruz para ofrecernos la salvación gratuitamente. Una salvación, eso sí, que se nos ofrece escandalosamente distinta a lo que hubiéramos pensado que debería ser. Tengo el valor de reconocer mi pecado y alzar mi mirada hacia su misericordia. En mi historia personal, soy capaz de ver las consecuencias de mis actos, a veces equivocados, en clave de historia de salvación. Me creo que también Dios puede servirse de ellas, de las consecuencias de mi libertad mal empleada, para traerme hacia Él. Con sus palabras y con sus obras, Jesús va revelando su identidad más profunda. Poco a poco va diciendo que es el Hijo de Dios. Con sus palabras, con sus obras, los signos, como los llama el Evangelio Joaneo,
pero el pueblo hebreo se muestra poco dispuesto a cambiar. Le pasa a Jesús lo que le pasaba a Moisés en la primera lectura. A pesar de todo lo que ha hecho Dios por su pueblo, siempre hay descontentos que arrastran a muchos detrás de ellos y se produjo el castigo divino con las serpientes. Moisés tiene que salir en defensa del pueblo para evitar su extinción y levantar una serpiente de bronce para que no murieran muchos en el camino. El nuevo Moisés, Jesús, también será levantado y desde lo alto de la cruz, con su sufrimiento y su muerte, nos da la salvación. Muy pronto vamos a contemplar la cruz el Viernes Santo, mirándola, adorándola. Podemos recordar que sus heridas nos han curado y que hasta ese punto amó Dios al mundo hasta entregarnos a su Hijo. Contempla la cruz cuando te sientas cansado. Contempla la cruz cuando te sientas triste. Contempla la cruz cuando te sientas frustrado. Contempla la cruz cuando te sientas desanimado. Contempla la cruz cuando te sientes enfermo. Contempla la cruz cuando te sientes solo. Contempla la cruz cuando te sientes completamente abandonado. Contempla la cruz en cada circunstancia de tu vida, de nuestra vida. Entonces es muy importante poder contemplar la cruz, pero mirando hacia lo alto, porque debemos levantar nuestra mirada a aquel que nos da la salvación, no por lo que merecemos, sino por su misericordia. Y así Cristo te mira desde lo alto para mostrarte el camino. Pidamos al Señor Dios una vez más nos siga llenando con su Santo Espíritu, y la palabra clave con la que yo me quedo en el relato del Santo Evangelio de hoy es que Jesús se nos manifiesta de una manera muy particular diciendo: sabréis que yo soy, como se le manifiesta Dios a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor pues nos siga a nosotros, ayudando en nuestra vida, mostrando el camino, y en estos días próximos ya para prepararnos a los días de la pasión del Señor, sigamos preparando nuestro corazón, nuestra vida. ¿Cómo? Ayudando a nuestros hermanos, a los que nos necesitan, a todos aquellos que se encuentran en alguna situación personal. Que el Señor nos siga ayudando a cada uno de nosotros y podamos contemplar el rostro de Cristo en cada uno de los hermanos que sufren. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.